Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 6, verso 1 en adelante, donde dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre sus discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el que multiplica el pan y los peces. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El que multiplica los panes y los peces es el mismo Creador, el que creó los peces y el que creó la cebada y el trigo, de donde sacan el pan. Y ahora, Él en esta ocasión, que fue el primer milagro de multiplicación de panes y peces mencionado, luego en los otros 3 evangelios nos hablan de una segunda ocasión en que Él multiplicó también los panes y los peces. Ahora en esta ocasión, siendo la primera, encontramos que son 5 panes, los cuales fueron dados
a nuestro Señor y 2 pececillos. Y con ellos, al bendecirlos y multiplicar los panes y los peces, lo cual eran creación de Dios, Él allí estaba multiplicando su propia creación. Él cortaba los peces de los peces y no se acababan. Seguía cortando y seguían apareciendo más pedazos, seguía cortando y seguía creciendo, o sea, se estaba multiplicando la creación, porque toda la creación divina tiene orden de multiplicarse. Por lo tanto, allí Cristo está personalmente llevando a cabo la multiplicación de la propia creación de Dios para alimentar 5,000 personas, hombres, sin contar los niños y las mujeres. Ahora, esto es muy importante, pues luego que Cristo había realizado este gran milagro y muchas personas habían creído en Él, luego dice más abajo, en este mismo capítulo 6 de San Juan, dice, el día siguiente la gente que, verso 22, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahora, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, con los cuales alimentó 5,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres, fue un milagro muy grande. Pero esas personas al otro día ya tenían hambre y estaban buscando a Jesús de nuevo, porque habían visto el milagro de los panes y los peces y ya esperaban que Cristo continuara dándoles alimento, como lo había hecho Moisés en el desierto, que por 40 años les dio maná y también aves codornices y fueron así alimentados. Ahora Cristo les enseña aquí que hay una comida superior a la comida física, una comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre da a los que siguen a Cristo, a los que creen en Cristo. En Deuteronomio capítulo 8, verso 3 y San Mateo capítulo 4, verso 4, Cristo, citando ese pasaje de Deuteronomio, dice, no solamente de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. San Lucas capítulo 4, verso 4, también contiene este pasaje. Ahora, así como nosotros físicamente sentimos hambre y tenemos necesidad de suplir a nuestro cuerpo alimento físico, porque si no come, nuestro cuerpo físico se va poniendo débil y se va poniendo delgado y luego se enferma y se muere. Por eso le damos alimento a nuestro cuerpo. Y así como nuestro cuerpo físico tiene necesidad de alimento físico, nuestra alma tiene necesidad de alimento espiritual. Y ahora, no solamente de pan literal vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento para el alma nuestra. Si no le damos alimento a nuestra alma, palabra de Dios, la palabra que sale de la boca de Dios para el tiempo que le toca vivir a la persona espiritualmente acá en su alma se enferma, se debilita y muere espiritualmente. Por eso es más importante el alimento espiritual que el alimento físico. El alimento espiritual es para vida eterna. El alimento físico es para darle vida, para mantener vivo nuestro cuerpo por una cantidad de años. Y hay que darle comida a nuestro cuerpo todos los días. Y nuestra alma también necesita todos los días el alimento espiritual de la palabra de Dios. Porque de otra forma nos debilitamos espiritualmente, nos enfermamos espiritualmente y morimos espiritualmente. Ahora, la palabra establecida por Dios para el ser humano nos dice, Cristo enseñando a orar a sus discípulos, dice en una de las cosas que Él dijo a sus discípulos que pidieran a Dios, Él dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Siempre se requiere recibir el pan físico del día en que la persona está viviendo. Usted no puede decir, su esposa, cuando usted se sienta a la mesa, no le puede decir, pero ¿qué tú haces sentado a la mesa? Si tú comiste ayer, usted dice, pero eso fue ayer, esa fue la comida de ayer, pero hoy es otro día. Y así es de etapa en etapa, de edad en edad y de dispensación en dispensación. El pan espiritual de la palabra de Dios revelada para cada edad, hay que comerla en esa edad. Usted no puede decir o vivir del pan que fue para una edad pasada. Usted tiene que recibir el pan que corresponde a la edad que le ha tocado vivir. Y ahora a nosotros nos ha tocado vivir en la etapa más gloriosa de todos los tiempos, en la etapa de la edad de la piedra angular, que es la etapa de la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como en el segundo milagro de la multiplicación de los panes y los peces, encontramos
que eran 7 panes y algunos pececillos, Cristo los multiplicó y alimentó 4,000 personas. En la primera ocasión, donde solamente eran 5 panes y 2 pececitos, alimentó 5,000 personas. Ahora, en esta segunda ocasión, ya las personas llevaban 3 días con el Señor. Estaban escuchando al Señor, estaban en esa actividad de 3 días, digamos una campaña de 3 días donde Jesús predicaba y donde Jesús sanaba a los enfermos. Y ya se les había acabado el alimento a las personas y Cristo dice a sus discípulos que era bueno darles que comer a las personas porque ya hacía 3 días que estaban con Él. Capítulo 15 de San Mateo dice, verso 32 en adelante, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y partió, y dio a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ahora vean, en este segundo milagro ya llevaban 3 días con Jesús. Y ahora, con una cantidad de panes pequeña, 7 panes y algunos pececitos, Cristo vuelve y hace el milagro de la multiplicación de los panes y los peces y alimenta una multitud de 4,000 hombres, sin contar los niños y las mujeres. Todo eso es tipo y figura de lo que Él haría más adelante. Y lo que Él haría más adelante, lo haría dándole el pan de vida eterna. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. También Él dijo: yo soy el pan que he descendido del cielo. Vamos a ver cómo aquí lo dice. Capítulo 6 de San Juan, verso 48 dice, 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahora, el pan
tipifica a Cristo. Cristo es el pan de vida eterna. Y ahora, a través de la predicación del Evangelio de la Gracia, ordenado por Cristo para ser predicado a toda criatura, conforme a San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, que dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y cuando Él ordena ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, está cada persona que es enviada, los apóstoles allí y los demás ministros que son enviados a llevar el Evangelio por todo el mundo, cuando cumplen esa orden, ¿qué están haciendo? Están haciendo lo que dice aquí en Eclesiastés capítulo 11, verso 1 en adelante, donde dice 1 al 2, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El mal que vendrá sobre la tierra es la gran tribulación, donde los juicios divinos van a caer sobre la raza humana. Y ahora, echa tu pan sobre las aguas. Aguas te representa naciones, pueblos y lenguas. Echa tu pan, echa la palabra, el mensaje. Cuando se lleva el mensaje del Evangelio de Cristo, se está echando el pan sobre las aguas de naciones, pueblos y lenguas. Y lo vamos a hallar en personas que reciben a Cristo como su Salvador personal. Ahí va a estar el pan que hemos echado sobre las aguas, la palabra de Cristo. Reparte a 7. Esas son las 7 edades de la iglesia, o 7 etapas de la iglesia entre los gentiles. Y aún a 8, esa es la edad de la piedra angular, la cual es la edad eterna, y por eso está representada en el 8, porque el 8 representa eternidad. Y ahora han transcurrido ya las 7 etapas o edades de la iglesia, donde es echado el pan de la predicación del Evangelio, que revela el misterio de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo allá en la cruz del Calvario. Y millones de seres humanos han recibido a Cristo como su Salvador personal y han comido del pan de Cristo al creer la predicación del Evangelio y recibir a Cristo como su Salvador personal. Son millones de seres humanos en estos 2000 años aproximadamente que han transcurrido desde el día de Pentecostés hasta este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Más exactamente 1970 años conforme al calendario gregoriano. Pero si fuera conforme al calendario profético de 360 días al año, serían muchos más años, serían unos 2000 años o 2000 años más o menos. Ahora en estos 2000 años, conforme al calendario profético de la crucifixión de Cristo hasta acá, millones de seres humanos han comido del milagro de los panes y los peces multiplicados en el campo espiritual. Y esa es la comida que para vida eterna
permanece. Y es para vivir eternamente que comemos de ese milagro de la multiplicación de los panes y los peces en el campo espiritual. O sea que aquel milagro allá estaba tipificando lo que Cristo haría para vida eterna de todos los que participarían de la multiplicación en el campo espiritual de los panes y de los peces. Los panes que fueron utilizados, los 5 panes, en el primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, eran panes de cebada y tipifican a Cristo, porque la gavilla mecida era una gavilla de cebada, la cual representa a Cristo, el cual resucitó y fue mecido delante de Dios. Ahora llevamos 2000 años conforme al calendario profético y 1970 años conforme al calendario gregoriano, echando el pan sobre las aguas de pueblos, naciones y lenguas. O sea, echando el evangelio, llevando el evangelio a pueblos, naciones y lenguas. Se ha repartido entre los gentiles a 7 edades y en la actualidad se está repartiendo a 8, al número 8, que es la edad de la piedra angular. Y en el segundo, en ese milagro primero, cuando recogieron lo que sobró, sobraron 12 cestas llenas de panes, o sea que sobró más o quedó más de lo que hubo antes de Cristo multiplicar los panes y los peces. O sea, cuando le presentan a Cristo los 5 panes y los 2 pececitos, eso estaba en una canasta, en una cesta, pero cuando los discípulos recogen lo que sobró, no cabía todo en una cesta, necesitaron 12 cestas. Y ahora vean, luego de las 7 edades, hay más de lo que hubo cuando comenzaron el día de Pentecostés. Hay tanta palabra en la misma Biblia. Desde el día de Pentecostés en adelante, hay más de lo que tenían los discípulos antes del día de Pentecostés. Más revelación divina. Y todo esto correspondiente a la dispensación de la gracia. Y luego en el segundo milagro son 7 panes y algunos peces, y ya llevaban 3 días con el Señor. Y desde el día de Pentecostés hacia acá ya han transcurrido 2 días, 2 milenios, y ya estamos en el tercer día, en el tercer milenio. Ya este es el tercer día delante de Dios, en que la humanidad se encuentra delante del Señor Jesucristo, y en donde se ha estado predicando a Cristo en todas las naciones. Pero ahora la humanidad, y sobre todo los creyentes en Cristo, han sentido hambre, no hambre de pan literal, sino de oír la palabra de Dios, la palabra de Dios para este tiempo final. Y así como se acabó para aquellas personas el alimento, ya en esos 3 días, ya al tercer día no tenían alimento y tenían hambre, porque el hambre viene, haya
o no haya alimento. Por lo tanto, el pueblo ya tenía hambre y Cristo no quería enviarlos sin comer. ¿Y qué hace Cristo? Vean aquí lo que sucede. Esto es lo que ha estado sucediendo espiritualmente luego de la séptima edad de la iglesia de la Odisea. En Amós capítulo 8, verso 11, en adelante dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y ahora, por cuanto ya pasaron las 7 edades de la iglesia, en ninguno de los territorios donde se cumplieron esas edades, en ninguno de esos territorios ya no hay alimento espiritual, porque ya esas edades terminaron. Por lo tanto, ya no hay alimento espiritual en esas edades. Ya han transcurrido las 7 edades de la iglesia y ahora nos encontramos en la etapa de la edad de la piedra angular. Y ahora el reverendo William Branham estuvo diciendo en diferentes mensajes que el avivamiento para Norteamérica ya se había acabado. Y si se acabó, entonces la bendición de Dios también cesó. Y vean ustedes, durante las 7 edades estuvo cayendo la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Cuando viene la lluvia, cae sobre la tierra y la tierra produce hierba, produce trigo, y del trigo viene el fruto y del fruto viene el alimento. Pero si no hay lluvia, no hay hierba, no hay trigo, no hay cebada y no hay alimento para el pueblo, como sucedió en los días del profeta Elías, cuando dijo: no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. O sea que el profeta Elías varó la lluvia porque tenía poder, le había sido dado poder aún sobre la naturaleza. Y no vino lluvia ni rocío por 3 años y medio en medio del pueblo hebreo. Por lo tanto, hubo una sequía y una hambruna sobre el pueblo hebreo. Pero luego, cuando Dios le habló después de los 3 años y medio, entonces el profeta Elías le dijo a Acab: una grande lluvia suena. Y luego Elías se fue al monte y le pidió a Dios su bendición, o viceversa. Él había visto, no se veía nada, le dice al siervo: ve y mira. ¿Hacia dónde? Hacia el oeste, hacia el mar. Y la nación hebrea está aquí y el mar está en este lado. Mira hacia el mar. Y el siervo de Elías miraba y no veía nada. Y vuelve el profeta Elías y le dice: no veo nada. Y el profeta Elías le dice: vuelve y mira. Y el profeta Elías queda orando para que lo que él había visto
se materializara, se hiciera realidad. Y en una de las ocasiones en que el siervo va a ver, vio una nube pequeña como del tamaño de la palma de una mano. O sea que ya vio lo que el profeta Elías quería que apareciera, una nube pequeña. Por lo tanto, ya se estaba materializando la visión, la revelación divina que el profeta Elías tenía. Y ya cuando fue visto eso, ya el profeta Elías sabía que ya estaba ahí la nubecita que se multiplicaría y traería una grande lluvia. Esa grande lluvia es la lluvia tardía. Esa grande lluvia es la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y vean, el profeta Elías dijo: no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Y la lluvia tardía no viene sino por la palabra de Elías, por la palabra de Elías en su quinta manifestación. Y esa es la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Y por cuanto esa lluvia tardía corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo, después pasará al pueblo hebreo. La iglesia del Señor Jesucristo, la cual estará recibiendo la lluvia temprana y ha estado recibiendo la lluvia temprana por 2000 años, también recibirá la lluvia tardía. Y la iglesia del Señor Jesucristo en la etapa de la edad de la piedra angular es donde recibe ambas lluvias. Y al recibir ambas lluvias, recibirá los beneficios de ambas lluvias. La lluvia temprana es la lluvia de la enseñanza, de la predicación del Evangelio de la Gracia, donde se nos muestra el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, muriendo por nosotros, llevando nuestros pecados, para así salvar nuestras almas. Y cuando la persona escucha esto y escucha que hay un Salvador, el cual perdona nuestros pecados y con su sangre nos limpia de todo pecado, ya la persona puede ver que ya no necesita un sacrificio, no necesita realizar un sacrificio con un animalito como lo hacía el pueblo hebreo el día 10 del mes séptimo de cada año, sino que ya hay un sacrificio de Dios, un sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo, nuestro Salvador, para ser reconciliados con Dios, ser perdonados, ser limpios con la sangre de Cristo de todo pecado y ser reconciliados para toda la eternidad. En el sacrificio de la expiación del macho cabrío del día 10 del mes séptimo de cada año, eran reconciliados por un año, porque los animales no son perfectos, por cuanto no tienen alma, y por consiguiente el espíritu del animal no puede venir al que hace el sacrificio por sus pecados con esos animalitos. Pero ahora el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, porque Cristo es perfecto y su espíritu viene al creyente y produce en la persona el nuevo nacimiento. Y la persona obtiene una transformación interior y obtiene salvación y vida eterna. Y así la persona obtiene el nuevo nacimiento, nace en el reino de Cristo como un bebé con vida eterna y es alimentado con la palabra de Dios para ir creciendo fuerte espiritualmente hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto, hasta que lleguemos
a ser iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Y esa es la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la gracia. Porque la lluvia temprana viene a la tierra como viene la lluvia física sobre la tierra y riega toda la vegetación. Así cae la lluvia temprana de la enseñanza sobre personas que son tipificados en el trigo y también son tipificados en otros árboles buenos, y también la lluvia temprana caería sobre los malos. Por eso el campo estaría con trigo y también con cizaña. Así estaría el mundo religioso del cristianismo. Ahora, para el día postrero, la promesa es que Dios enviará también la lluvia tardía. La lluvia temprana comenzó a caer en el este, la lluvia tardía es en el oeste. Ahora veamos en Zacarías capítulo 10, verso 1, dice: pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, o sea, la lluvia tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y ahora veamos lo que nos dice Dios por medio del profeta Joel acerca de esta lluvia también. En el capítulo 2, verso 21 en adelante, recuerde que estas son grandes cosas. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Aquí tenemos la promesa de la lluvia temprana y tardía para el pueblo de Dios. Esta lluvia temprana y tardía, la lluvia temprana ya hemos visto que es la revelación divina de la primera venida de Cristo, enseñada, predicada en el Evangelio de la gracia, y la lluvia tardía es la revelación divina de la segunda venida de Cristo, enseñada en la predicación del Evangelio del Reino. Y así como por medio de la lluvia temprana obtenemos el conocimiento de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario,
para recibir los beneficios de su primera venida y obtener el perdón de nuestros pecados y ser limpios de todo pecado con la sangre de Cristo, ser bautizados en agua en su nombre y recibir su Espíritu Santo y obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo angelical y así entrar al reino de Cristo, al reino de Dios y así tener el cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y ahora, con la predicación del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, obtenemos la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso el reverendo William Branham dijo que los truenos darán la fe de rapto a la iglesia. La fe de rapto gira alrededor del séptimo sello y lo que abre el séptimo sello es los 7 truenos y los 7 truenos es la voz de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo. El mismo que habló por medio de los apóstoles y por medio de los 7 ángeles mensajeros en medio de su iglesia, habló a través de cada mensajero, se terminaba su ministerio el mensajero y después transcurría un lapso de tiempo y Dios enviaba otro mensajero y volvía a hablar Cristo en Espíritu Santo a través de ese otro mensajero. O sea que no hablaba en forma consecutiva a través de uno solo, sino a través de 7 ángeles mensajeros. Pero ahora, conforme a Apocalipsis capítulo 10, el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces, él habla en forma consecutiva. Por lo tanto, él estará hablando en forma consecutiva en la edad de la piedra angular, a través de la predicación del Evangelio del Reino, a través de la lluvia tardía cayendo sobre el pueblo, así como habló por medio de cada ángel mensajero, a través de la lluvia temprana, a través de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Y para este tiempo final, el pueblo más privilegiado es el pueblo sobre el cual estará cayendo la lluvia temprana y tardía a la misma vez. O sea, estará viniendo la enseñanza de la primera venida de Cristo y su obra de redención de la cruz del Calvario y la enseñanza de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y después pasará al pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo tiene esa promesa de que será en esa forma, conforme a Oseas capítulo 6, donde nos dice de la siguiente manera, Oseas capítulo 6, dice, verso 1 al 3, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Y cuándo fue? En el segundo milagro que Cristo hizo. ¿En qué día fue que el pueblo tenía que ser despedido, tenía que irse el Señor de medio de ellos para otro lugar y ya no tenían alimento? En el tercer día. Y ahora en el tercer día la promesa es que Dios le dará vida al pueblo hebreo. Eso está de acuerdo también a Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14, y también Ezequiel capítulo 37, verso 15 al 28. Será la restauración de Israel.
del pueblo hebreo como nación. El pueblo hebreo como nación, representado en 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, recibirán a Cristo. Pero ellos vean cómo es que lo van a recibir, qué estará sucediendo para ellos recibirlo. Por eso San Pedro no pudo convertir al pueblo hebreo a Cristo, San Pablo tampoco, y los otros mensajeros tampoco. El reverendo William Branham quiso ir y no le fue permitido ir. Él tenía la lluvia temprana de la predicación del Evangelio de la gracia. Ahora veamos aquí en Oseas cómo será que el pueblo hebreo recibirá vida, será resucitado como nación. Dice que será al tercer día. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Y ahora tenemos ahí la profecía. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Y conforme a la Escritura, un ángel que viene con el sello del Dios vivo, que viene con el Espíritu Santo, que es el sello del Dios vivo, conforme a Apocalipsis capítulo 7, verso 2 en adelante, es el que llamará, juntará y sellará 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Y no eran dos, Moisés y Elías. Es que en ese ángel estarán los ministerios de Moisés y Elías manifestados para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. El reverendo William Branham, cuando le preguntaron acerca del Elías que le va a predicar al pueblo hebreo, y le preguntaron si sería el verdadero Elías, el Elías literal que vivió en la tierra hace unos cuantos miles de años. Vean, en la pregunta número 11 del libro de los sellos, página 399, pregunta número 11. La pregunta es: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu. Porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. Y ahora, si encontramos ese hombre, habremos encontrado el mensajero que les llevará el mensaje al pueblo hebreo. Vean, en la página 449 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham: el único espíritu que ha estado sobre la tierra que yo sepa tendría que ser Elías, como fue en su tiempo, y así fue predicho que sería, porque su espíritu fue nada menos que el espíritu de Cristo. Cuando Cristo vino, Él fue la plenitud. Dios fue el Dios de los profetas. Y ahora es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que estuvo en Elías, en Eliseo, en Juan el Bautista y en el reverendo William Branham. Y es el mismo Espíritu Santo el que estará en el que tendrá el ministerio de Elías por quinta ocasión.
En 1 de Pedro capítulo 1, verso 10 en adelante dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu de Cristo era el que estaba en ellos, manifestándose y llevando a cabo las obras que vemos que fueron hechas por aquellos profetas. Pero ellos de sí mismos no hicieron nada. Era el Espíritu de Cristo en ellos. Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto. El que libertó al pueblo hebreo no fue Moisés, fue el ángel de Jehová, el ángel del pacto, usando al profeta Moisés. Y vean ustedes en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, el pueblo hebreo no quiso escuchar a los profetas que Dios le envió y por consiguiente no escucharon al que estaban los profetas, que era el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y ahora, vean ustedes, era Dios por medio de su Espíritu Santo hablando a través de los profetas. Por eso el que recibe a profeta, recompensa de profeta recibe el beneficio para lo cual Dios envía ese profeta. Recibe la palabra de Dios que el Espíritu Santo habla a través de ese profeta, y por consiguiente recibe la bendición de Dios que viene en esa palabra hablada, porque es una palabra creadora. Encontramos también en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, San Pablo hablando dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por medio de quién Dios hizo el universo? Por medio de su Hijo, por medio de Jesucristo. Por eso Jesucristo en el capítulo 8, verso 56 al 58 de San Juan dice: Abraham vuestro padre deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron entonces los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dice y les dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era Jesucristo antes de Abraham? Jesucristo era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Jesucristo es la imagen del Dios viviente. Jesucristo en su cuerpo angelical es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Dios. Y Jesucristo en su cuerpo de carne es la semejanza física de Dios. En Jesucristo moró la plenitud de la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y al día de Pentecostés vino el Espíritu Santo a la iglesia, a 120 creyentes, y allí comenzó la iglesia del Señor Jesucristo. Y ese Espíritu Santo que ha estado en la iglesia del Señor Jesucristo por estos 2000 años que han transcurrido del día de Pentecostés hacia acá, vean, está prometido que va a ser algo muy importante. Dice en la página 134 del libro de los sellos, el reverendo William Branham dice: noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo,
cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo, entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores. La promesa es que el Espíritu Santo se encarnará en este tiempo final. En la página 146 del libro de los Sellos dice el reverendo William Branham: y al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. El diablo se encarnará en el hombre de pecado, en el anticristo, y vendrá a ser la bestia. Pero el Espíritu Santo viene encarnado en un hombre en el día postrero. Eso es lo que dice aquí. El Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Si conseguimos ese hombre, habremos conseguido el instrumento a través del cual el Espíritu Santo estará manifestado en este tiempo final. En la página 252 del libro de los Sellos dice el reverendo William Branham: y sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, eso es, cuando el diablo se encarne en el anticristo, sucederá que al tiempo cuando el anticristo venga en su plenitud, Dios también vendrá en su plenitud para redimirnos, o sea, para transformarnos a nosotros que vivimos y resucitar a los muertos en Cristo. Siempre corren paralelos: Caín y Abel, el cuervo y la paloma en el arca, Judas y Jesús. Eso es lo que está prometido para este tiempo final a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios estará haciendo, cumpliendo en su programa? Lo que Él ha prometido. No puede ser otra cosa, porque estaría contradiciendo lo que Él prometió. Y ahora en el libro de los Sellos, página 256, dice: pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Si conseguimos ese hombre, habremos encontrado el instrumento en el cual estará la palabra, el verbo, Cristo, manifestado en carne humana. Ahora hemos visto todas estas promesas. Vimos también la promesa de lo que será la manifestación de Elías en su quinta manifestación. El reverendo William Branham dice que será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu. El Espíritu de Cristo ungirá a un hombre de este tiempo con ese espíritu ministerial del quinto Elías y con el espíritu ministerial del segundo Moisés y con el espíritu ministerial de Cristo, de Jesucristo, de Jesús. Y estarán ahí operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Porque lo que es el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo, lo cual es la segunda venida de Cristo, lo es la séptima trompeta para el pueblo hebreo, y por consiguiente lo es el séptimo sello para el pueblo hebreo. Vean aquí en el libro de citas, página 128, dice, esto es un extracto del mensaje Fiesta de las Trompetas, página 128, párrafo 1143, dice: debajo de la séptima trompeta es para Israel lo mismo que el séptimo sello fue para la iglesia. ¿Y qué es el séptimo sello para la iglesia? La segunda venida de Cristo. ¿Y qué es la séptima trompeta para el pueblo hebreo? Lo mismo que fue el séptimo sello para la iglesia, la venida del Señor.
y el pueblo hebreo recibiendo la venida del Señor como el sol naciente, el sol de la mañana, y con la lluvia tardía y temprana, con la predicación del Evangelio del Reino y con la predicación del Evangelio de la Gracia. Y solamente un solo mensajero de la Iglesia de Jesucristo es el que tiene la promesa de tener ambas lluvias, ambas enseñanzas, para darlas a la Iglesia de Jesucristo y luego al pueblo hebreo. Y por consiguiente ese es un mensajero dispensacional, porque es en un cambio de dispensación donde surge una lluvia tardía, surge la enseñanza del Evangelio del Reino para la séptima dispensación, la dispensación del Reino. Por eso es que la séptima trompeta y el séptimo sello son una misma cosa, la venida del Señor. Y la séptima trompeta la suenan ¿quién? Moisés y Elías, para llamar y juntar 144,000 hebreos. En la página 458 y 459 dice el reverendo William Branham del libro de los sellos: entonces, entre el sexto y séptimo sello, cuando él llama a esta gente, las cuales fueron mencionados por Jesucristo en Mateo 24, verso 31, cuando la trompeta suena, será la trompeta de los dos testigos de la edad de la gracia para los judíos. Suena una trompeta. Ahora veámoslo más claro acá en Mateo 24, verso 31, y enviará a sus ángeles, no solamente uno, sino dos, con gran voz de trompeta, que es cuando Dios habla, se oye el sonido de trompeta. Siempre ha sido así, la voz de Dios llamando a la batalla. Dios está hablando. Estos dos ángeles vienen con el sonido de la trompeta. Y ahora vean, los ángeles que le envía son Moisés y Elías. Y noten bien, pero en los días de la voz del séptimo ángel suena la trompeta. En los días de la voz del primer ángel sonó la trompeta. O sea, la trompeta correspondiente a cada edad. La voz de Cristo hablando a través de cada uno de los mensajeros de cada edad con el mensaje de cada edad. En los días de la voz del segundo ángel sonó una trompeta. Y así fue cuando él mandó a cada uno. Pero cuando fueron anunciados los sellos, estaban todos juntos en una gran escena divina para llamar un grupo de gente. Y hubo el sonido de una sola trompeta. Y fueron abiertos 7 sellos. Él está reuniendo sus judíos escogidos de los 4 ángulos de la tierra. Y ahora hemos visto que este sonido de esta trompeta, que es la gran voz de trompeta, vean, suena una sola trompeta. Eso es la voz de Cristo hablando en forma consecutiva. Esa es la gran voz de trompeta o trompeta final. Ahora veamos algo más en el libro de los sellos también. Dice en la página 351, dice el reverendo William Branham, en el sexto sello es cuando Israel recibe el mensaje del reino. ¿Qué mensaje recibe el pueblo hebreo? El mensaje del reino bajo el sexto sello. Y eso es la lluvia tardía para el pueblo hebreo. En este sexto sello es cuando Israel recibe el mensaje del reino por medio de los profetas de Apocalipsis 11. Recuerden, Israel es una nación, un pueblo. Ellos son los siervos de Dios. Y cuando Israel dé el paso de entrada al reino, eso tendrá un carácter nacional en Israel durante la edad del reino.
en Israel durante la edad del reino será cuando el hijo de David se sentará sobre el trono. Por eso fue que aquella mujer en Mateo 15:22 clamó, Hijo de David, porque Dios le juró a David que él levantaría su hijo, que tomaría su trono y sería un trono perpetuo que no tendría fin. Salomón fue el tipo cuando edificó el templo. Aquí vamos a leer un poquito más abajo, dice, entonces en el tiempo del sexto sello se desarrolla la gran tribulación. Recuerden, cuando el reino es establecido sobre la tierra durante el tiempo del milenio, Israel es una nación. Las 12 tribus estarán presentes como una nación, pero la novia estará en el palacio. Ella ya es la reina porque está casada. Toda la tierra llegará a la ciudad de Jerusalén y traerán su gloria delante de ella. Ahora, más abajo dice, en esta misma página, el último párrafo, entonces estos dos profetas o mensajeros de Apocalipsis 11 predicarán a los judíos, el reino está a la mano, porque el reino de los cielos será establecido. Eso será el reino de Dios siendo establecido en la tierra. Estos ministerios de Moisés y Elías estarán anunciándole al pueblo hebreo que el reino de Dios está a la mano para ser establecido en la tierra, en donde el pueblo hebreo será como nación la cabeza de todas las naciones. Jerusalén será la capital del mundo y todo el territorio de Israel será el distrito federal de ese reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto que hay un orden establecido para el pueblo hebreo ser restaurado como nación a la vida. Por eso fue que Dios no le permitió al reverendo William Branham ir al pueblo hebreo a predicarles, porque él no tenía la lluvia tardía, solamente tenía la lluvia temprana. Solamente él tenía la predicación del evangelio de la gracia, la predicación del evangelio del reino de los cielos, pero no tenía la predicación del evangelio del reino para establecer el pueblo hebreo en el evangelio del reino. Por lo tanto, él no podía ir porque solamente él tenía el ministerio de Elías por cuarta ocasión, y tiene que ser con el ministerio de Elías por quinta ocasión y el ministerio de Moisés por segunda ocasión. Y ahora vean aquí en la página 129, párrafo 1150 del libro de citas, lo cual es un extracto del mensaje Fiesta de las Trompetas, página 43 y 44 en español. Eso fue predicado en el año 1964. Dice: ahora, tan pronto como esta iglesia, el misterio del séptimo sello es conocido y los judíos son llamados por el misterio de la séptima trompeta, que son dos profetas, Elías y Moisés. Y ahora el misterio de la séptima trompeta son dos profetas, Moisés y Elías, los ministerios de Moisés y Elías. Y ahora, en la página 130, párrafo 1164, dice, en el mensaje, es un extracto del mensaje Cisternas Rotas, página 33 de ese mensaje dice: recuerden que los que están vivos y queden no impedirán a los que están durmiendo, porque la trompeta de Dios es la última trompeta. La trompeta de Dios, y esa trompeta de Dios, que es la última trompeta, la trompeta final, es la trompeta que suenan Moisés y Elías. La sexta acaba de tocar, y esa última trompeta, como el último sello, será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ahora hemos visto el gran misterio de la trompeta final o gran voz de trompeta, y hemos visto quién es el que suena esa trompeta. Es Moisés y Elías.
Y en Tesalonicenses capítulo 4 dice que será el Señor. ¿Por qué? Porque el séptimo sello, que es la venida del Señor, y la séptima trompeta son la venida del Señor. El séptimo sello y la séptima trompeta son la venida del Señor. Cristo manifestado en medio de su pueblo. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, lo cual será la palabra encarnada en un hombre, y por consiguiente será el Espíritu Santo viniendo en carne humana, encarnado en un hombre y operando los ministerios de Jesús, de Moisés y de Elías. Y eso es el Hijo del Hombre con sus ángeles. Eso es lo prometido para la iglesia y para el pueblo hebreo. Y el cumplimiento de esa promesa es lo que produce el recogimiento de los escogidos del día postrero en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y luego el recogimiento de 144,000 hebreos. Sin la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, el Espíritu Santo, en carne humana en el día postrero, operando esos tres ministerios, el de Moisés, el de Elías y el de Jesús, no hay recogimiento para los escogidos de entre los gentiles en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, para obtener la fe para ser transformados, y no hay tampoco llamamiento y recogimiento de 144,000 hebreos conforme a como está prometido. Tiene que ser de acuerdo a como está prometido. Tiene que ser en el cumplimiento de esta promesa. Tiene que venir el Espíritu Santo, el ángel del pacto, manifestado en carne humana, operando el ministerio de Jesús, de Moisés y de Elías. Por lo tanto, la séptima trompeta, que son Moisés y Elías, y el séptimo sello, que es la venida del Señor, son la misma cosa. La séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor, dice el reverendo William Branham. Y dice: sonará, tocará, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ese es el misterio que la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final estará conociendo para poder obtener su transformación en este tiempo final. Así como para obtener la transformación interior y obtener el nuevo nacimiento, tuvo que conocer el misterio de la primera venida de Cristo, la venida del ángel del pacto hecho carne en el velo de carne llamado Jesús, con el nombre de salvación Jesús. Y ahora Cristo tiene un nombre nuevo, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 12, y Él dice que escribirá el nombre de nuestro Dios y el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo en el vencedor. Y también dice que dará al vencedor una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Por lo tanto, ese misterio está dentro del séptimo sello. Ese misterio solamente podrá ser conocido por el velo de carne en el que se cumpla la venida y manifestación del Espíritu Santo en el día postrero, operando los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús. Y Él se va a reservar por buen tiempo ese secreto, pero cuando sea adoptado, cuando esté transformado, de seguro lo dará a conocer abiertamente a todos los hijos e hijas de Dios, y todos estarán diciendo: tan sencillo que era
y tan difícil que ha sido para los grandes teólogos, doctores en divinidad, comprender ese misterio. Todo será sencillo. Ahora, para este tiempo final, por cuanto la palabra prometida tiene que ser cumplida en carne humana, pues Dios tiene que tener un velo de carne en este tiempo final, en el cual venga el Espíritu Santo cumpliendo estas promesas. Pero ese velo de carne no será el Señor Jesucristo. Ese velo de carne será el ángel del Señor Jesucristo que le dio a Juan el apóstol la revelación del libro del Apocalipsis. El reverendo William Branham, hablando de ese ángel, dijo que ese ángel es un profeta. Y si el reverendo William Branham dijo que ese ángel es un profeta, es porque es un profeta ese ángel. Y dijo que ese es un espíritu de profeta, el cual le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. Y un espíritu de profeta es un cuerpo angelical de profeta, dándole a Juan la revelación del Apocalipsis, porque para ese tiempo todavía no tenía un cuerpo de carne. Ese es el segundo profeta que ministra antes de tener un cuerpo de carne. El primero fue nuestro Señor Jesucristo, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual ministró en el Antiguo Testamento y libertó al pueblo hebreo a través del profeta Moisés. Y estuvo utilizando cuerpos humanos, uno en cada tiempo, pero luego tuvo uno propio, el cual creó en el vientre de María y el cual nació en Belén de Judea y al cual le pusieron por nombre Jesús. Ese es el cuerpo propio del ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical. Y el ángel de Jehová es la imagen del Dios viviente. El ángel de Jehová en su cuerpo angelical es la imagen del Dios viviente. Y el ángel de Jehová en su cuerpo de carne es la semejanza física de Dios, el cual es Jesús y el cual ya está glorificado. Por lo tanto, para este tiempo final tenemos grandes promesas para la iglesia de Jesucristo de parte de Dios, para con el cumplimiento de esas promesas obtener la fe, la revelación para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Sin la lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, alrededor del séptimo sello, ninguna persona podrá tener la fe para ser transformado y llevado con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque la segunda venida de Cristo es para resucitar a los muertos creyentes en Él y para transformarnos a nosotros los que vivimos. Eso está en Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21, donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para eso es la segunda venida de Cristo. También en la página 149 dice el reverendo William Branham en el párrafo 1333, que es un extracto del mensaje avergonzados de él, dice: recuerden que los que viven y quedan no impedirán a los que duermen
porque la trompeta de Dios, esa última trompeta, la sexta acaba de sonar, y esa última trompeta con el último sello será la venida del Señor. Tocará y los muertos en Cristo se levantarán primero, solo descansando hasta ese tiempo. Y ellos están descansando hasta que Cristo los resucite, y nosotros descansamos en Cristo, en su cuerpo místico de creyentes, hasta que Él nos transforme. Y ahora, la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación nuestra depende de la trompeta final. Y la trompeta final, esa última trompeta, como el último sello, es la venida del Señor. Por lo tanto, la transformación de los escogidos de Dios depende del séptimo sello y de la séptima trompeta, que son la misma cosa, la venida del Señor. Todo gira alrededor de la segunda venida de Cristo, todo el programa de Dios correspondiente a este tiempo final, o sea, el programa de Dios en su obra de reclamo para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y ahora habrá un grupo de escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en la etapa de la edad de la piedra angular, que tendrán la lluvia temprana y la lluvia tardía. Tendrán el mensaje del evangelio de la gracia y el mensaje del evangelio del reino. Tendrán la revelación divina de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, y tendrán la enseñanza y revelación divina de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y eso es tener la lluvia tardía y la lluvia temprana. En la página 155, párrafo 1383, dice el reverendo William Branham, lo cual es un extracto del mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte? O habrá una verdadera lluvia temprana y tardía en los postreros días sobre ese grupo pequeño que viene con él, en ese asno manso y humilde, sin denominación, clamando, Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. Ve que habrá un grupo, aunque sea pequeño comparado con la cantidad de seres humanos que hay en el planeta Tierra, pero habrá un grupo que vendrá con la lluvia temprana y tardía, y vendrá con Él, porque Él viene, dice Oseas, vendrá a nosotros como el alba, o sea, como el sol naciente, trayendo un nuevo día, una nueva mañana, y eso es trayendo una nueva dispensación y un nuevo reino, el reino de Dios. Y como la lluvia temprana y tardía, así está prometido y así tiene que ser cumplido para el pueblo hebreo y también para la iglesia del Señor Jesucristo. No hay otra forma para Dios cumplir su programa. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la forma señalada en la palabra profética para Dios revelarse al pueblo hebreo y para revelarse a la iglesia del Señor Jesucristo. Página 22 del libro de citas, párrafo 176, dice, y allí están esos dos testigos, hablando de ellos,
Dice, cuando ellos atormenten al mundo con sus predicciones y reúnan otra vez a los judíos, trayéndolos a arrepentimiento y trayéndolos otra vez a que crean, cuando vean a Jesucristo viniendo por la novia, ellos dirán, mirad, este es el Dios a quien esperábamos, este es Él, pero Él no viene por ellos, viene por su novia. Y más abajo en ese mismo párrafo dice, cuando el Señor Jesucristo venga por su novia y ellos lo vean a Él, ellos dirán, este es el que hemos esperado, allí está Él se levantará con sanidad en sus alas. Y ahí hay sanidad física y sanidad espiritual. Hay sanidad física para los que están enfermos y hay sanidad del cuerpo completo, con la transformación de nuestro cuerpo, en donde nunca más nos enfermaremos, ni siquiera una gripe nos tocará. Eso es sanidad total. Y ni los años nos afectarán. Estaremos en cuerpos nuevos, inmortales, incorruptibles y glorificados como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Página 57 del libro de los sellos dice, y vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado en una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Y ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos, porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero, y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora, el mensajero Israel, el ángel fuerte que desciende del cielo, el cual es el mensajero Israel y viene por el pueblo hebreo, ahora, ¿dónde va a ser hallado? Con la iglesia del Señor Jesucristo. Él viene por su iglesia porque ha llegado el tiempo para la iglesia ser transformada y llevada con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia novia bienaventurada que ha estado esperando a Cristo por 2000 años y para este tiempo final. En este séptimo milenio que ha comenzado, se cumplirán las esperanzas de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en este mismo milenio que ha comenzado y en este primer siglo de este séptimo milenio que ha comenzado, Dios cumplirá esta promesa y la séptima trompeta estará sonando y el séptimo sello estará siendo abierto, y la séptima trompeta y el séptimo sello son la venida del Señor. Y con la séptima trompeta sonando, lo cual será la voz de Cristo hablando en forma consecutiva, lo cual serán los 7 truenos de Apocalipsis, Él estará multiplicando el pan espiritual para nosotros. Estará dándonos el alimento del Evangelio del Reino en adición al Evangelio de la gracia. No es que se ha quitado el Evangelio de la gracia, porque mientras falten escogidos de Dios por venir al cuerpo místico de Cristo, se estará predicando el Evangelio de la gracia y se estará llamando al arrepentimiento a la gente y se estarán bautizando a las personas en el nombre del Señor Jesucristo. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso San Pedro, en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, predicando su primer mensaje lleno del Espíritu Santo el día de Pentecostés, dice de la siguiente manera:
Sepa, capítulo 2, verso 36 en adelante, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este es el primer momento en que se predica el Evangelio de la Gracia lleno del Espíritu Santo, y Pedro tenía las llaves, por lo tanto era el que tenía la orden de parte de Cristo para comenzar predicando el Evangelio de la Gracia y abrir la puerta a los hebreos, la puerta del reino de los cielos, y la puerta es Cristo. Abrió esa puerta, abrió el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y luego la abrió a los gentiles en la casa de Cornelio, más adelante. Y ahora el llamado fue, arrepentíos y bautíces de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y así es como las personas obtienen el nuevo nacimiento al recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Jesucristo y ser bautizados en agua en su nombre y recibir el Espíritu Santo, y así nacen del agua y del Espíritu en el reino de Cristo. Nacen como bebés en el reino de Cristo y luego son alimentados para ir creciendo en el conocimiento del Padre y de Jesucristo, su Hijo. Y así crecemos en el cuerpo místico de Jesucristo, como los niños van creciendo en la familia a medida que van recibiendo el alimento físico para su cuerpo físico. Y así crecemos en la iglesia de Jesucristo a medida que recibimos el alimento espiritual de la palabra de Cristo, y se convierte en nosotros en parte nuestra, se hace carne en nosotros la palabra de Dios para nuestro tiempo, como se hizo carne en los escogidos de Dios de edades pasadas, la palabra de Dios correspondiente a cada edad del pasado. Y ahora Dios ha multiplicado los panes y los peces. Allá en el tiempo de los apóstoles físicamente los multiplicó, y luego espiritualmente cuando se predicó el Evangelio de la Gracia. Y de allí en adelante ha estado dando alimento espiritual, la predicación del Evangelio de la Gracia para todo ser humano. Y en este tiempo final, en adición de ese primer milagro, del cual todavía estamos comiendo de ese alimento, porque Cristo en el milagro, los milagros que hizo, dijo, no boten nada, recojan todo lo que ha sobrado. Y ahora, para este tiempo final, en adición al alimento espiritual del Evangelio de la Gracia, Él ha hecho el milagro de multiplicar los panes y los peces y nos ha dado alimento espiritual en adición para una nueva dispensación.
Y eso es el evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Eso es el séptimo sello y la séptima trompeta, lo cual es la venida del Señor. Nos está dando alimento para un nuevo día dispensacional. Recuerden que cuando Dios ordenó recoger el maná, Él dijo que todos los días en la mañana iba a caer maná del cielo, o sea, iba a aparecer en el campo. Eso durante la noche iba cayendo o en la madrugada, y ya cuando se levantaban lo encontraban allí y lo recogían. Y tenían que tomar para un solo día. Pero en el sexto día tenían que tomar maná para 2 días. Y el que tomaban para 2 días, se comían el del sexto día y luego guardaban el que era para el séptimo día y no se dañaba. Ese era el único día en que se podía guardar alimento para otro día. Y ahora encontramos que hemos llegado al tiempo en que alimento para 2 días ha venido a fines del sexto milenio, alimento para el sexto milenio y alimento para el séptimo milenio. Y ese alimento de la lluvia tardía, la enseñanza de la lluvia tardía que gira alrededor del séptimo sello de la segunda venida de Cristo, esa enseñanza, ese alimento espiritual, ese maná, también lo estaremos comiendo en el reino milenial. Porque en el reino milenial Cristo estará gobernando sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y lo que Él estará cumpliendo como el cumplimiento del séptimo sello, como el cumplimiento de su segunda venida, se estará enseñando durante la dispensación del reino, como lo que Él cumplió en su primera venida es lo que se ha venido enseñando durante toda la dispensación de la gracia. Así de sencillo como lo han escuchado, así es y será en el glorioso reino milenial de Cristo. Y allí estaremos escuchando con más detalles todo lo que Cristo habrá hecho bajo el cumplimiento del séptimo sello, bajo el cumplimiento de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Todo el misterio plenamente lo vamos a conocer. Ahora, antes de ser transformados, vamos a conocer lo necesario para recibir nuestra transformación. Como los apóstoles recibieron lo necesario, entendieron lo necesario para recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero después fueron recibiendo más conocimiento de todo el programa que Dios había llevado a cabo en la primera venida de Cristo. Ahora, así como el pan fue multiplicado y los peces allá literalmente, fue multiplicado el pan espiritual en la dispensación de la gracia desde el comienzo, y luego en este tiempo final es multiplicado el pan espiritual para la dispensación del reino, para que así tengamos el alimento espiritual
que nos da la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Y ahora, todos los que ya han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre y han recibido su Espíritu Santo, ya tienen vida eterna. ¿Y quiénes son esas personas? Todos nosotros. Y toda persona que no ha recibido a Cristo todavía como su Salvador y no ha sido bautizado en agua en su nombre y no ha recibido el Espíritu Santo, no tiene vida eterna. Pero puede en esta tarde recibir vida eterna recibiendo a Cristo como su Salvador personal. En todos los países donde hemos ido, han sido muchos los que han recibido a Cristo como su Salvador y por consiguiente han recibido vida eterna. Y en esta tarde también ustedes tienen la oportunidad para recibir a Cristo como su Salvador si todavía no lo han recibido como su Salvador personal. También los niños de 12 años en adelante tienen esa misma oportunidad. Y los que se hayan descarriado en alguna ocasión y quieren ser reconciliados con Dios, pueden hacerlo también en esta ocasión. Y el misionero, el reverendo Miguel Bermúdez Marín, estará orando por ustedes para que Cristo les reciba, les perdone y les limpie con su sangre preciosa y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y así reciban salvación y vida eterna. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de nuestro tema, el que multiplica el pan y los peces. Dejo al reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por las personas que recibirán a Cristo como su Salvador personal, para que Cristo les reciba, les perdone, les limpie con su sangre preciosa, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y así reciban la bendición de Jesucristo nuestro Salvador y aseguren su futuro eterno con Cristo en su reino. Y así sepan que cuando termine esta vida terrenal, en este cuerpo terrenal, continuaremos viviendo con Cristo en su reino, en un cuerpo nuevo y glorificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que asegurar nuestro futuro eterno. Por lo tanto, tenemos que comer el alimento que es para vida eterna, el cual Cristo ha multiplicado. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto Cristo se levanta del trono del Padre, resucita a los muertos en Cristo, nos transforma a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros el misionero reverendo Miguel Bermúdez Marín para orar por todas las personas que levantaron sus manos para recibir a Cristo, y pueden pasar a la frente y el reverendo Miguel Bermúdez Marín estará orando por ustedes. El domingo próximo les veré nuevamente y el viernes próximo también. Todo este mes voy a estar acá con ustedes para compartir con ustedes todas estas actividades de los viernes y de los domingos también. Y también parte del próximo mes. Bueno, que Dios les bendiga. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes y verles a todos ustedes y ver que las bendiciones de Cristo están sobre todos ustedes. Y ver también a nuestro amigo y hermano las visitas que tenemos. Benji, ¿quiénes son? Tenemos a Adalberto por aquí. Que Dios te bendiga, Adalberto, y te guarde. Es un privilegio verte y
Deseaba hacía tiempo verte, pero siempre hemos estado viajando, Miguel y yo, pero ha sido concedido el deseo de nuestro corazón, de Miguel y mío, de verte, y deseamos que Dios te bendiga grandemente y te guarde, y deseamos verte en el glorioso reino milenial también, con una bendición y un galardón bien grande allá. Bueno, que Dios le bendiga y les guarde a todos, y te bendiga y te guarde, Adalberto. Bueno, con nosotros nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín, para orar por todas las personas que desean que Cristo les reciba, les perdone y salve sus almas, porque lo más importante es la vida eterna, y para eso Cristo tiene que salvar el alma de la persona. Lo más importante es la salvación del alma. Bueno, que Dios le bendiga y les guarde a todos.